Gracias al Señor nos encontramos en su casa de oración, también para a escuchar de su palabra, ¿cierto? Venimos a adorar el nombre del Señor, a recordar también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también, ¿cierto? Él nos bendice con su palabra. Y tal cual lo anticipaba nuestro hermano David, voy a pedir que nuevamente abramos en el libro de Números, capítulo 23. Esta ocasión leeremos todos juntos el versículo 19. Libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Y puestos en pie, voy a pedir que demos lectura a esta porción bíblica. Números, capítulo 23, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, que estás con nosotros hoy. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar en tu templo, adorar tu nombre, de alabar, Señor, con cánticos, con nuestras ofrendas, con nuestro ser, Señor, a tu nombre, Señor, darte gloria porque solo tú la mereces. Pero también, Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, escuchar de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú me uses en esta mañana, Señor, para exponerla de forma clara, Señor, de forma precisa, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien llegue a nuestros corazones con ella, Señor, para entenderla, Señor, pero sobre todo, Señor, para aplicarla en nuestras vidas. Te rogamos por aquellos hermanos, Señor, que no están con nosotros por alguna razón de salud, Señor, por algún otro motivo tú seas, Señor, con ellos, bendiciéndoles también, Señor, sanándoles, ayudándoles, Señor, en lo que necesiten. Y también, Señor, aquellos amigos y hermanos que nos escucharán en las redes sociales, Señor, tú seas con ellos en el momento, Señor, que ellos también escuchen esta tu palabra. Guíame, Señor, a hablar toda verdad, Señor, y líbrame, Señor, de cualquier engaño. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, hermanos. Conociendo al Dios que adoramos. Esa es la temática, ¿cierto?, que ha acentuado las predicaciones de los domingos que han sucedido, antecedido, bien digo. Y en el día de hoy, ¿cierto?, hablaremos de un Dios veraz. Este es el título de la predicación de esta mañana. Y veracidad, como dice el diccionario, ¿cierto?, significa alguien que dice y cumple siempre la verdad. Este es el significado de veracidad. Nosotros, ¿cierto?, trataremos de ampliar qué es lo que dice la Escritura, más bien, más que lo que dice el diccionario, ¿cierto? ¿Qué nos dice el Señor respecto también de lo que es su veracidad, este Dios veraz? Y que Dios sea verídico es de vital importancia para nosotros, queridos hermanos. Solo imaginémonos, esto es una suposición, ¿cierto? Una posición imaginaria. Por un momento, si nuestro Dios fuera mentiroso o engañoso, la existencia misma de la humanidad estaría en riesgo. Y no me refiero solamente al destino eterno, sino que ahora mismo, ¿cierto? Dado que Dios dice que Él es quien sostiene este universo. Cada día, cada momento, es Dios quien sostiene este universo. Por lo tanto, imagínense si esto fuera mentira. Quedaríamos a la deriva del azar, ¿cierto? O a las casualidades, por dar un ejemplo. Y ahora sí, en el plano espiritual, imagínense si Dios nos engañara respecto de nuestra salvación o se arrepintiera de ella. Sería nuestro fin y no habría ninguna esperanza. Sería un terrible escenario, claramente, ¿cierto? Si habláramos de un Dios que se arrepintiera, que sus palabras no fueran verdad. Pero gracias a Dios es veraz, y totalmente distinto a lo que nos hemos supuesto en esta mañana. Además, este atributo o perfección nos será imposible también de comprender. No podemos comprender a cabalidad, ¿cierto?, las perfecciones o atributos de Dios. No solo porque mis pobres palabras no van a lograr dar a entender todo lo que es la veracidad de Dios, sino que también porque Dios es un Dios infinito, no tiene límites, y nosotros somos seres finitos en comprensión y sabiduría. Pero la palabra de Dios es la revelación de Él.
y nos va a revelar a Él mismo y nos iluminará, dándonos entendimiento para conocer más al Dios que adoramos, a este Dios que servimos y por el cual somos salvos de la perdición en su Hijo Jesucristo. Y para comenzar, ¿cierto? Leíamos en Números 23:19, este versículo, ¿cierto? Lo que parte diciendo, lo que primeramente nos enseña, es una marca, ¿cierto? Abismal, una diferencia abismal entre Dios y los hombres, dado que Él, como Dios, ¿cierto? No mentirá, ni se arrepentirá, ni cambiará su parecer por alguna amenaza o por circunstancias, como lo hace el ser humano. Naturalmente el ser humano, ¿cierto?, peca y claramente esta naturaleza, ¿cierto?, le lleva a estas actitudes. No es así el caso de Dios. Y tal como estudiamos, ¿cierto?, la semana pasada, también respecto de la soberanía de Dios. Aquí en Números indica lo mismo, ¿cierto? En la última parte dice, lo que Él diga, lo hará. Lo que Él prometa, será cumplido. Nada se escapa a la soberanía de Dios y de toda su palabra, ¿cierto? Todo lo que diga su palabra es verdad. En base entonces a lo antes mencionado, podemos decir que Dios es la verdad. Asimismo lo dice su palabra. En Jeremías 10:10 dice, mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Es decir, la gente no puede resistir su ira. Que lo diga la Biblia es importantísimo, porque Él mismo dice que es la verdad. Para algunos, ¿cierto?, este argumento podría ser iluso, ¿cierto? Como yo mismo, créanme porque yo mismo lo estoy diciendo, ¿cierto? Muchas veces hay gente que se trata de argumentar en base a sus propias palabras. Para algunos parecería iluso, ¿cierto?, que dijéramos que es importante que la Biblia diga que Dios es verdad porque Él mismo lo está diciendo. Pero claramente, ¿cierto?, lo que indicamos aquí es que en este caso Dios es el principio de todo y lo que existe y su palabra es verdad. Por lo tanto, Él indica que es verdad y por lo tanto hace una armonía completa en toda la enseñanza que también nos da una base sólida para conocerle. La Escritura, que es nuestra regla de fe y práctica, que es la verdad, nos indica que Dios es la verdad también. Y tal como lo indicaba en la introducción, ¿cierto?, de esta prédica, a diferencia de cualquier otra religión, ídolo o líder que desea ser adorado, Dios dice la verdad y ésta se cumplirá sin ninguna desviación de lo que Él diga o prometa. Muchos líderes, muchos ídolos o falsos dioses, claramente dicen y prometen ciertas cosas, ciertos milagros o ciertos hechos, pero no pueden, ¿cierto?, cumplirlo a cabalidad como nuestro Dios. Así lo dice también Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Tal como lo hemos mencionado en otras ocasiones, los atributos o perfecciones de Dios conviven armoniosamente y veremos también su acción conjunta. Es el caso de la veracidad de Dios. Cuando Dios dice una palabra, es verdad, es sabia, pero también omnisciente, ¿cierto? Porque lo conoce todo. Es omnipotente porque puede hacer todo lo que Él dice y por lo tanto también es eterna, porque traspasa los tiempos y también las generaciones. Así lo dice Isaías 48, este hermoso versículo muy conocido. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Salmo 31, verso 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Claramente, ¿cierto? Es un Dios absoluto que también se nos revela. En esta base en que debemos conocer a Dios, es la base en la cual debemos conocer a Dios.
tal como Él se ha revelado en su palabra. No por conceptos humanos o por experiencias. Nada podrá explicar mejor quién es Dios que Él mismo. Alejarnos de nuestros sentimientos y debemos alejarnos también de cualquier otro concepto propio que tengamos para definir a nuestro Padre Celestial. Y en este reflexionar, ¿cierto?, de alejarnos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, para definir a Dios, recordaba el hermoso cántico que dice, hay cosas que yo no comprendo. Su letra, que es hermosa, ¿cierto?, describe la enorme e incomprensible obra de Cristo por nosotros. ¿Quién puede comprender la obra del Señor por nosotros, ¿cierto? Tal amor. Pero una parte de este cántico dice y repite, oh, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Si dependiera de mí, en verdad yo cambiaría la letra y diría, oh, mi Dios es real y lo siento en mi ser. Porque nuestro Dios no es real porque lo sentimos, claramente. Ciertamente, quienes hemos creído en Cristo, hemos experimentado un cambio en nuestras vidas, la obra de Dios en nuestro corazón, sus milagros en nuestras vidas. Pero eso no es la razón por lo que Dios es real, tal como lo comenté anteriormente. Un principio de la vida cristiana es que a medida que estudiamos la palabra de Dios, nos hacemos más responsables de ella. Por lo tanto, ya no podemos vivir como antes. Tenemos que enfrentarnos a la verdad y ahora vivir conforme a ella, tomando decisiones día a día respecto de lo que vamos aprendiendo. Y es así como Dios es la verdad, ciertamente también lo es su palabra, la palabra de Dios, ¿cierto? Esta verdad también revelada, inspirada, me refiero, ¿cierto?, a la Biblia. Por eso es que debe ser nuestra regla de fe y práctica, como lo decían los reformadores. Por esto no tenemos ningún libro anexo, ¿cierto?, que sea otra revelación, o no tenemos alguna otra escritura, ¿cierto?, que sea mayor autoridad a las escrituras, que nos indiquen cuáles son los ritos, los mandamientos, o cómo debemos interpretar las escrituras. En la sola palabra de Dios encontramos a Dios, su gloria y el plan para sus criaturas. Algunas sectas tienen a la Biblia como una autoridad, pero a diferencia de lo que hemos descrito, es que una de varias autoridades, o con menor autoridad incluso, y por lo tanto se requieren otros escritos para entenderla, para conocer la voluntad de Dios, y estos escritos agregan o quitan parte de lo que Dios dice. Incluso varias creencias usan la Biblia más como un mero amuleto, dado que mutilan incluso algunos pasajes o directamente interpretan a conveniencia lo que la Biblia dice. Ciertamente en esta iglesia, por la gracia de Dios, se considera la Biblia como la única autoridad revelada de Dios y como la regla de fe y práctica. No obstante, en el diario vivir muchas veces actuamos de forma totalmente distinta. Nos dejamos influenciar por nuestro entorno, por opiniones para tomar una decisión. Por lo tanto, es urgente que realmente examinemos nuestra Biblia, porque hoy la verdad es la que se ve atacada justamente, con un concepto de Dios que es odiado y su voluntad pisoteada por la nueva moralidad que reina y por también efímeros sentimientos que supuestamente definen a las personas. Una de las revelaciones, ¿cierto?, es las Escrituras. Otra revelación es nuestro Señor Jesucristo. Y por último, ¿cierto?, la creación revela también a nuestro Dios. Y por lo tanto, debemos mantenernos en la verdad, que es las Escrituras. Como decía un teólogo, no defiendas con tanta vehemencia una idea si ésta no tiene una base bíblica que lo respalde. Muchas veces decimos, hermanos, que nuestra regla de fe y práctica es la Biblia, la verdad. Oremos para que en realidad Dios mueva a través del Espíritu Santo nuestros corazones para actuar conforme a ella. Y a quienes nos corresponde exponer de las Escrituras también, no pongamos nuestra experiencia, no pongamos nuestros sentimientos o nuestras ideas sobre esta verdad.
Que seamos firmes y claros en exponer la verdad en estos días, frente a tantas leyes que van en contra de los principios bíblicos. Frente a la verdad, existen varias filosofías que atacan constantemente a Dios por ser la verdad. Por dar algunos ejemplos, podemos mencionar el misticismo, ¿cierto? Que lleva todo a un plano de experiencia mística, ¿cierto? O un tema experiencial. El modernismo, ¿cierto? Que también a través de la alta crítica justamente rechaza todo aquello que es sobrenatural o que no puede explicar la razón. Y también el escepticismo y el relativismo. Y que estas dos últimas veremos qué significan y intentaremos ver cómo han atacado también el concepto de la verdad de Dios. Según un diccionario de filosofía, escepticismo significa filosóficamente una actitud en pensamiento opuesta al dogmatismo, por lo cual, después de haber examinado todo, se concluye en la abstención de juicio, bajo la cual sublate el principio de la incapacidad del hombre para alcanzar la verdad. En muy pobres palabras, ¿cierto? Y en simples palabras, se supone que no podemos afirmar nada cierto acerca de las cosas. No tenemos la capacidad para afirmar nada, ¿cierto?, como verdad respecto de las cosas. Por lo último que decía ahí, ¿cierto? La incapacidad del hombre para alcanzar la verdad. Sobre esto se basa el escepticismo. Claramente este tipo de pensamiento subvalora la razón y también, por lo tanto, menosprecia a Dios, quien se nos ha revelado como la verdad. Dado que somos incapaces, supuestamente, ¿cierto?, de entender a cabalidad a Dios. No obstante, como había dicho, ¿cierto?, Él se ha revelado y probado ser Dios. Aún así, la humanidad menosprecia la verdad, tal como también lo hizo el pueblo de Israel. Leemos en Números 11, 19 al 20. Recordemos esta escena cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Dice, no comeréis un día, dice Dios, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de acá a Egipto? ¿Se acuerdan esta escena, cierto? Cuando el pueblo había pedido cierto alimento, se le fue dado el maná y ellos pedían carne, ¿cierto? No quedaron, ¿cierto?, contentos con este alimento y claramente menospreciaron a nuestro Dios. También, como les mencioné, existe el relativismo y me referiré específicamente al relativismo individual, que según la Enciclopedia Real, editada en Madrid en el año 91, indica que el relativismo individual es aquella forma de relativismo para que el elemento condicionante de la verdad de juicio sería el sujeto conocedor individual, es decir, todos y cada uno de los hombres. ¿Cierto? Cada uno tendría su verdad de alguna forma dependiendo de cada persona. Sin embargo, el concepto mismo del relativismo es ambiguo en sí y por tanto hace que todo sea una débil base para vivir, dado que depende del sujeto que emite el juicio de lo que es la verdad. ¿Cierto? Probablemente ustedes han escuchado de alguna persona, ¿cierto? Eso es la verdad para ti, pero no es la verdad para mí. O la otra frase, ¿cierto? Esa es tu verdad, ¿cierto? De alguna forma indicando como que hay muchas verdades. Claramente esto se opone al absoluto Dios, personal e infinito, que es la verdad. Es una la verdad, ¿cierto? Y sin cambio. Ambas posiciones, el escepticismo y el relativismo, están en contra de Dios, por ser la verdad. El peligro radica en que nos hemos permeado y nos hemos dejado influenciar muchas veces y comenzamos a formular ideas en bases relativas a la experiencia, por ejemplo, la opinión de la mayoría o según lo que convenga, según la situación, en vez de consultar los principios absolutos de nuestro Dios veraz. En la práctica, quizás como cristianos no lleguemos a decir somos relativistas, ¿cierto? O somos escépticos, claramente. Pero si no consideramos a Dios en sus principios y verdades,
Claramente estamos siendo relativos. Por ejemplo, si hablamos y consentimos una relación de un cristiano y un inconverso, relaciones sexuales prematrimoniales, la libertad de expresión, pero sin considerar los principios bíblicos. Alabamos el concepto de la diversidad mal usada en algunas iglesias, etc. O quizás seremos escépticos si no creemos en la obra de Dios y alteramos la verdad basando el cristianismo en experiencias y emociones, como les mencionaba. En las Escrituras nos encontramos con muchas verdades expresadas por nuestro Padre Dios, pero también tenemos un gran ejemplo viviente de la verdad, que de hecho a sí mismo se llamó la verdad, tal como lo hizo Dios. Como ya lo sabrán, me refiero al Señor Jesús. Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad viviente, cumplimiento de toda ley y la expresión de la perfecta voluntad de Dios, el Padre. La palabra viva es nuestro Señor Jesucristo, quien cuando estuvo en este mundo vivió en santidad, en toda verdad. Él es quien nos conduce a Dios y prometió llevarnos al Padre. En 1 Juan 5:20 leemos, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La verdad más grande que necesitamos abrazar es que sin Cristo estamos condenados por la eternidad. Debemos predicarla y vivirla a diario. Por lo demás, si aún no te has arrepentido de tus pecados y has creído que Jesús puede salvar tu alma, hoy es tiempo que reflexiones en ello y vayas a Dios en oración. Cristo nos enseñó con su vida cómo debemos vivir en la verdad. Esto no solo abarca lo que decimos y hacemos, incluso hasta lo que no decimos y hacemos. Me refiero a los pensamientos, a vivir una vida íntegra. Las redes sociales hoy nos han abierto un canal de comunicación como nunca. Jamás en los tiempos, ¿cierto?, de la tecnología hemos tenido tal comunicación como hoy día la tenemos. Y sobre todo en pandemia, ¿cierto?, se ha acentuado el uso de estas redes sociales y nos ha ayudado a mantener, ¿cierto?, un contacto en esta distancia. Muestra de ello, ¿cierto?, han sido nuestros cultos que hemos podido mantener, ¿cierto?, incluso en pandemia, y ahora, ¿cierto?, nuestros estudios bíblicos los días jueves. Gracias al Señor, a pesar de las distancias, nos podemos reunir, ¿cierto?, y encontrarnos alabando al Señor a través de estas redes sociales. Pero lamentablemente, también las redes sociales se prestan para malos usos, y muchos tienen prácticamente una doble vida en redes sociales. Varias cuentas, ¿cierto?, donde tú te puedes nombrar de distintos nombres, ¿cierto?, y nadie te conoce de alguna forma, o entregas, ¿cierto?, algunas cuentas a tus amigos, otras cuentas a tu familia, para que tenga distintas publicaciones, por decirlo así. Y para qué decir, ¿cierto?, de los filtros. No sé si ustedes han visto en algunas redes sociales, ¿cierto?, entretenidos filtros que te hacen más joven, ¿cierto?, te hacen más viejo, ¿cierto?, y uno se puede divertir, ¿cierto?, con este tipo de cosas. Pero lamentablemente hay personas que lo ocupan, ¿cierto?, como una realidad. Y todas sus fotografías, todo lo que publican, ¿cierto?, tienen estos filtros, alterando realmente la realidad. Algunos incluso en redes sociales impulsan a otros a cumplir diversos desafíos, ¿cierto?, que se plantean en las redes sociales, los famosos desafíos, ¿cierto?, para supuestamente demostrar que no temen o que son capaces, cuando en verdad muchos de estos desafíos solo buscan la burla e incluso la mayoría de ellos busca incluso la tortura. Hemos traspasado tanto, hermanos, los conceptos absolutos de lo que es el daño, de lo que es hacer daño a una persona, que hoy día muchos niños, muchos adolescentes han muerto por estos desafíos que han habido en Internet, en donde
apretándose un cinturón, aguantando el aire, poniéndose una bolsa en la cabeza, etc. Desafíos que quizás para muchos parecen absurdos, lamentablemente han llevado a muchos a tratar de cumplirlos para, como dije yo, demostrar alguna capacidad o cierto, que no hay temor en ellos. Pero claramente, cierto, han traspasado todos los límites que corresponden a las Escrituras. Podríamos endosar, cierto, esta actitud a las nuevas generaciones y decir, no, son los jóvenes, cierto, que están aquí con las redes sociales, y endosar todo este comentario, cierto, a los jóvenes. Pero lo cierto es que es una práctica que lamentablemente está presente en todo círculo y en todas las edades. Estas prácticas, ¿cierto? El corazón que ha llevado a todas estas prácticas de tener una doble vida, de desafiar o de llevar a las personas, ¿cierto?, a un estado que nosotros queramos someter, viene de los tiempos más antiguos. Y el aparentar, ¿cierto?, esconder algunos aspectos de nuestra vida con el objetivo de encajar, ¿cierto?, simpatizar, es frecuente, ¿cierto?, en todo lugar y en toda edad. Ahora, si tú estás luchando, querido hermano, querido joven, en tu entorno y eres objeto de burla por ser distinto o contrario a los pensamientos de la mayoría, por intentar vivir conforme a la voluntad de Dios, sepas que no estás solo. Recuerda la promesa de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y no deja, ¿cierto?, la arenga hasta aquí el Señor, sino que dice, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Pero antes de abrazar esta arenga, ¿cierto?, debemos leer el versículo anterior, Josué 1:8, que dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por lo tanto, el Señor va a estar con nosotros y nos arenga, ¿cierto?, que seamos valientes en todo lo que hagamos, pero no en todo, sino que justamente en lo anterior, en guardar, ¿cierto?, su palabra, en hacer todo conforme a lo que está escrito. El Señor estará con nosotros, hermanos. Si alguno está siendo víctima quizás de estas influencias o incluso a lo mejor de alguna de estas, ¿por qué no decirlo así?, bullying, de lo que hoy día se ve, ¿cierto?, en redes sociales, hermano, no está solo, está con el Señor y busque en su palabra también apoyo. Toma su promesa de que Dios está contigo, pero debes practicar, ¿cierto?, su palabra. No olvidemos lo que dice también Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. Vivamos vidas, ¿cierto?, que realmente den la veracidad y demuestren la veracidad de nuestro Dios. Por otro lado, si tu vida encaja con todos, ¿cierto?, en tu trabajo, estudios, vecindario, etcétera, si en realidad no tienes ningún problema con el resto, ¿cierto?, y todas las noticias, todo lo que está sucediendo, ¿cierto?, no hay ningún inconveniente contigo, examina hoy si realmente estás viviendo conforme a la verdad, nuestro Dios. Porque somos contrarios a este mundo, nos dice su Escritura, y el mundo nos llama locos por el Evangelio. La palabra de Dios es incómoda y reprochada por quienes no quieren vivir en santidad. Recordemos lo que dice Pablo en la carta a los Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En conclusión, querido amigo, si deseas conocer la verdad y andas en búsqueda de ella, debes conocer a Dios. A través de su Hijo Jesucristo, a través de él encontrarás el camino hacia Dios, la verdad de sus promesas y la vida eterna. Queridos hermanos, nuestro Dios es veraz. No miente, sus palabras se hacen, sus profecías se cumplen. Gracias a Dios porque éstas no cambiarán. Y tenemos la certeza de que Él cumplirá todo lo que dice. Nuestro desafío es vivir sobre su palabra, caminando sobre ella como guía.
conscientes de lo que dijo es verdad, esperando la venida de nuestro Señor y no tenerla por tardanza. La Biblia debe ser realmente nuestra regla de fe y práctica, creyendo en sus promesas, pero también en sus advertencias y siendo veraces como Dios lo es, y no amoldándonos a este mundo. El Señor nos ayude a ser fieles y de recordar siempre que Él es la verdad. Oramos a nuestro Dios. Amante Padre Celestial, nuevamente, Señor, vamos a ti en oración. Ahora, Señor, para agradecer de tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios veraz. Gracias, Señor, porque te nos has revelado, Señor, a través también de tu palabra. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar que tú eres este Dios veraz, Señor, y que cada día luchemos, ¿cierto?, con nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a no amoldarnos a este mundo, a luchar por la verdad, Señor, y conocerla, Señor, primeramente. Te rogamos, Señor, por aquellos, Señor, que buscan la verdad con sincero corazón, Señor, y aún no te han, Señor, conocido. Ten misericordia de ellos. Llega con tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu, Señor, también mora en sus corazones. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque muchas veces caemos, Señor, en diversas filosofías o pensamientos que están en este mundo, Señor. Líbranos, Señor, de que en esta iglesia se predique, Señor, algo que no sea tu palabra. Líbranos, Señor, de vivir una vida lejos, Señor, de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, proclamar también con nuestras vidas, con nuestras palabras, de tu verdad. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, protección.